Mm. No, Alemania no. Pero qué chisme. Abdi, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, profe, ahí se escuchaba bien. Gracias. Voy a tratar de organizar aquí el video rápidamente y si no, empezamos así.
Bueno, no, casi que no conecto la tableta, entonces no voy a perder el tiempo con el video. Trato pues de no hacer aquí muchas piruetas con las manos ni nada y explicar todo con la tableta. Bien, entonces la última clase, antes pues de la semana anterior, estuvimos revisando el tema de eh, PAM MARI, es decir, una modulación, una señalización en amplitud, pero cuando ya tenemos M amplitudes en vez de solamente dos, ¿cierto? Entonces presentamos pues como digamos la teoría en general, cómo se construía la densidad espectral de potencia y finalmente presentamos como el diagrama de ojo con, pues lo tomamos del libro, hacer un diagrama de ojo de estos puede ser bien difícil, ¿cierto? Eso fue todo. Listo. Eso fue lo último que vimos que entró en el examen, ¿cierto que sí? Bien. No sé si hay alguna inquietud con esto. Listo. ¿Qué sigue entonces? A partir de esta clase ya vamos a empezar a ver, digamos, en ese sistema de comunicación digital, vamos ya a ver más allá de la señal en banda base. Es decir, ya vamos a pasar de tener la señal como la entrega con alguna codificación, las primeras etapas del sistema, a ya prepararla para la transmisión al canal. Entonces, en particular, vamos a empezar a hablar de lo que es la modulación digital. ¿Listo? Eh, los diferentes, el caso binario primero, las diferentes alternativas que hay, luego veremos el MARI y luego empezaremos a ver, hacia el final del curso, los criterios de desempeño y el diseño de los receptores. ¿Listo? Ahí se nos acaba pues la cuestión. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar acá. Clase 19. Ay, hombre, mira, pues la tabletica. Muy bien. Bien, entonces vamos a decir acá lo siguiente. La siguiente unidad. Sistemas de portadora para modulación digital. Listo. Este es nuestro siguiente tema. Es como les decía, hasta ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido señalización en banda base. Es decir, yo tengo una señal ya binaria que pudo haber sido analógica en su momento, pero ya fue convertida a digital y esa señal no simplemente pues le aplico algún esquema de señalización con algún objetivo. Pero eso es lo que se conoce como señalización en banda base. Es decir, yo no he utilizado eh, eh, digamos, procesos que hagan que la señal se monte por allá en una frecuencia mucho más alta. Simplemente recodificamos lo que está ya binario. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a partir de este momento es entonces ya empezar a hablar de, bueno, vamos a pasar esa comunicación en banda base, una cosa que se llama comunicación en pasabanda, que es montar la información en unos valores de frecuencia mucho más altos que los que se tenían originalmente. Vamos a ver. Hasta ahora nos hemos concentrado en el ana, perdón,
El análisis de la comunicación digital en banda base. Así, pues esto quiere decir, las señales digitales se transmiten en en su representación física directamente. O sea, cuando hablamos de representación física, es pues, de diferentes tipos diferentes formas de representar físicamente los unos y los ceros. Entonces, típicamente es como señales de voltaje, ¿cierto? Pero pues, no es lo único. O sea, podemos hablar de señal, pues, digamos, una comunicación óptica donde yo prenda y apague un bombillo, ¿cierto? Cosas así. Entonces, esto es señal de voltaje, por ejemplo. Eso. ¿Ok? Y esto lo hacemos sin ningún desplazamiento frecuencial en el espectro. Listo. Ahora, este tipo de comunicación es apropiada para transmisión bien, entonces aquí es importante que identifiquemos cuáles son las características principales de la transmisión en banda base, ¿cierto? Entonces, usted diría, bueno, la transmisión en banda base es una transmisión que sirve para qué tipo de sistemas. Una pregunta. Habíamos hablado de ejemplos en algunos de esos casos y ahí tal vez usted puede inferir como en qué casos es más apropiada este tipo de señalización. ¿Por qué medios confinados? ¿Y cuál es el problema con que se esparza a todas partes la señal? ¿Por qué? Otra vez, ¿cómo? Ok. Manuel está diciendo por acá que el problema, uno de los problemas con la transmisión inalámbrica es que uno es más susceptible a la interferencia. Su argumento es que las frecuencias bajas, que es donde tenemos pues la transmisión en banda base, eh, digamos que el espectro radioeléctrico se encuentra más saturado en las frecuencias bajas. Ese es uno de los argumentos. Y el otro argumento es que él dice que en las frecuencias bajas
las, la señal que se propaga con, se atenúa más, ¿cierto? Más o menos eso es lo que dijiste. Entonces, el primer asunto, el primer argumento del hecho de que estemos más saturados en frecuencias bajas, no necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? Eso dependerá del territorio y, digamos, depende de los organismos de regulación sobre el uso del espectro radioeléctrico, ¿cierto? Eh, Eso por un lado. Lo de que las ondas electromagnéticas con frecuencias más bajas se atenúan más es falso. Todo lo contrario. Uno quisiera, digamos, solamente desde el punto de vista de propagación, transmitir a las frecuencias más bajas que se pueda, ¿cierto? De manera que uno tenga menos influencia de ruido e interferencia. O, pues, digamos, otros obstáculos en el camino, ¿cierto? Entonces, lo que sí es cierto que mencionaba Manuel al principio es que lo apropiado entonces es básicamente que estas transmisiones en banda base se den en medios confinados. Y no solamente en medios confinados, sino en distancias cortas. Hablábamos, por ejemplo, que Manchester, el código Manchester, se emplea en Ethernet. Pues en una de las primeras, las versiones preliminares de Ethernet, que es claramente un sistema donde pues, tenemos un medio confinado y unas distancias cortas. Entonces, esa es la característica, una de las características principales. Entonces, esta propiedad, este tipo de comunicación es propiedad para transmisión por medios confinados y en, combinados y en distancias relativamente cortas. ¿Cierto? Eso es. Nuevamente, ¿eso por qué? No hemos incorporado en ese esquema de señalización ningún mecanismo que nos permita protegernos pues, contra la influencia del ruido, interferencia, de cosas. Entonces, al transmitir la señal derecho por un medio, tal como viene en su representación, niveles de voltaje o algo así, la degradación que sufre esa señal es muy alta cuando está en banda base. Entonces, ¿qué es lo que necesita uno? Tratar de entregarle el canal, un canal de transmisión que sea lo más benevolente posible. ¿Cuándo es eso? Medios confinados, distancias relativamente cortas. Estamos diciendo pues acá. Muy bien. Para transmisión inalámbrica, señor. No, para nada. O sea, la transmisión, estaba preguntando por aquí, Manuel, que es si la señalización en banda base se utiliza, por ejemplo, en fibra óptica submarina. Estamos hablando de unas distancias absurdamente grandes. Pues. Entonces ahí dices que pues, no solamente es distancias absurdamente grandes, sino que necesitan unas tasas de transmisión ridículamente altas. Entonces, si uno no hace esquemas de modulación sofisticados, como los que veremos más adelante, para transmitir por esas fibras, no logra el desempeño que se necesita, pues ni el alcance que se necesita. Señor. La propiedad que hace que eso no se pueda transmitir a la... Sí, no, no estamos buscando eso. Ah, bueno, lo decís en términos de propagación, ¿cierto? O sea, como que transmitir en términos de potencias bajas. Más que eh, cuando yo transmito en frecuencias bajas, la atenuación que sufre una onda electromagnética por obstáculos es mucho menor, ¿cierto? O sea, la señal se atenúa con una tasa mucho menor, ¿listo? ¿Vale el asunto? No estamos pensando mucho en la forma de la señal,
original. La forma para nosotros, la forma del pulso, tiene un significado. ¿Cierto? Entonces, listo, tal vez la señal no se atenúa tanto, pero la forma se va degradando. Entonces, ya al final llego yo y obtengo pues una señal, listo, me llega muy lejos, pero pues no soy capaz de codificar la información, pues porque llegó muy dañadita. Esa es la cosa. Listo. Es para transmisión inalámbrica o en sistemas de muy alto tráfico. ¿Sí? La transmisión en banda base es inconveniente. ¿Listo? Pues, de lo contrario, o se requerirían dispositivos de transmisión enormes, entonces cuando yo digo dispositivos de transmisión enormes, cuando estoy transmitiendo en frecuencias bajas, ¿a qué me refiero? Muchos de los dispositivos dependen, o sea, el tamaño del dispositivo está relacionado con la frecuencia de transmisión. Por ejemplo, las antenas. Cuando usted fabrica una antena o cuando usted diseña una antena, la longitud de onda de la señal a transmitirse determina el tamaño de la antena. Entonces, por ejemplo, las antenas más sencillas, que son tal vez los dipolos, bueno, dipolo de lambda medios. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño del dipolo es la mitad de la longitud de onda. Entonces, si yo estoy transmitiendo a frecuencias muy bajas, suponga que yo estoy transmitiendo a, no sé, 100 kilohertz, 100 por 10 a la 3 hertz. ¿Cuál es la longitud de onda? Se puede hacer el cálculo, ¿cierto? ¿Cómo? Pero, ¿cuál es la longitud de onda? Uh -huh. Pero, y hay que involucrar la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, la longitud de onda le da en varios miles de metros. Entonces, dice, la mitad, la antena va a ser la mitad de eso. Le da una antena absurdamente grande. ¿Cierto? Están haciendo el cálculo, pues. Entonces, pues mientras hacen el cálculo, voy a poner aquí, por ejemplo, antenas de cientos o miles de metros. Sí, señor. Eso. Esa es la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, me está dando la longitud de onda de 3 kilómetros. ¿Listo? Entonces hay que construir una antena de la mitad de eso, kilómetro y medio. Creo que eso ni existe, pues. O sea, yo creo que las antenas más grandes que se usan comercialmente son las de AM, radio AM, que son de 100 metros. Pues. ¿Cómo? Para defensa de kilómetros, no sé. Puede ser. Ok, puede ser. Ok, puede ser. Bien. Entonces, no es para nada, pues, práctico utilizar esas frecuencias, pues, porque requiere este tipo de cosas, ¿cierto?
O, entonces, el primer reto es eso, que se requerirían dispositivos muy grandes o se requerirían anchos de banda o se requerirían anchos de banda absurdamente grandes, ¿cierto? Es decir, para los requerimientos de tráfico que tienen sistemas de alto desempeño, yo tendría que hacer utilizar pulsos de una duración absurdamente corta, lo que hace que el ancho de banda sea muy grande. Entonces eso no es viable, ¿listo? En general, transmitir en banda base para sistemas de larga distancia, alto desempeño o sistemas inalámbricos no es viable. ¿Listo? Entonces, en las próximas sesiones vamos a dar una mirada a esquemas de comunicación donde el espectro de las señales digitales de información se desplaza a frecuencias mucho más altas que las de las señales en banda base. ¿Okay? Entonces, aquí yo quisiera pues presentar rápidamente un ejemplito, una ilustración. ¿Cierto? Entonces, miremos. Vamos a suponer, como siempre, que tenemos esta señal así, eh, con la siguiente codificación. Entonces, vamos a decir, esto es Y de T, esto es T, ¿cierto? Y faltó un segundito acá, está faltando un poquito. Esto es T. Y entonces tenemos acá la siguientes valores binarios. 0, 1, 0, 0, 1. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, usted me va a decir este tipo de señal, esta señalización es cuál. Entonces, algo así. Me perdona el tembleque. Eso. ¿Eso es qué? Polar. Polar retorno a cero, ¿cierto? Entonces tenemos esa señalización. En frecuencia
sea, si miramos la densidad espectral de potencia de un esquema de señalización de estos, nos dará algo como así. Ay, nos dará algo como así. Entonces esto es S sub Y de F, densidad espectral de potencia, esto es F, ¿cierto? Y pues ya esto ya es vieja conocida. Algo así. Ah, listo. Esta es la señal. Y entonces, ¿cuál es como la idea aquí? Eso, ya le voy a pintar. La idea es llegar a un escenario un poquito distinto. Ya le voy a decir cómo. Si no, pues, entonces sería como algo así. Un esquema como el siguiente. Entonces, en el tiempo vamos a tener algo así. Entonces esto acá va a ser también el tiempo, pero ya esta la vamos a llamar, en vez de y de t, la vamos a llamar phi de t. ¿Listo? Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Por cada valor binario, vamos a tener una señal que tiene una fase en particular. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando cambiemos de valor binario, de un 0 a un 1, tenemos que ver un cambio de fase en la señal. ¿Listo? Es algo así. El 0 es algo así. Eh, este es el 0, y aquí viene un 1, cambio de fase. ¿Listo? Viene un 0, cambio de fase. Viene un 0, no hay cambio de fase, seguimos igual. Viene un 1, cambio de fase. Y así sucesivamente. Entonces aquí es importante esto, precisamente, los cambios de fase. ¿Listo? Ok. Hasta ahí probablemente eso no significa mucho para usted. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos representando con la señal de la izquierda? La señal de la derecha es la misma codificación binaria, solamente que cuando hay un 1, entonces hay una señal senoidal que tiene una fase, perdón, cuando hay un 0, una señal senoidal que tiene una fase particular. Cuando hay un 1, pues tenemos una señal senoidal, pero ya la fase cambia. Entonces aquí es donde vemos esos cambios de fase. ¿Y por qué aquí en estas dos no hay cambio de fase? En estas dos. Aquí en esta no hay cambio de fase. Pues porque tenemos dos ceros seguidos. Siguen con la misma fase, la misma señal. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que estaba preguntando por acá Manuel es que, ¿cómo hacemos para conectar esta idea de la señal de la izquierda, que tiene estos retornos a cero, con esta señal de la derecha que no los tiene? Él dice, aquí debería haber cero, aquí debería haber cero, los pedacitos de cero. Entonces, lo que estoy haciendo acá es codificando esto. ¿Listo?
no esto. ¿Listo? Ahora, ¿tiene que ser así? No. Yo puedo partir de esto también y llegar acá. Bien, está bien. Pero lo que estoy haciendo en esta ilustración es simplemente mirando los valores binarios, representando eso así. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa en el espectro? ¿Qué pasa en el espectro? Entonces, una cosa similar. En el espectro vamos a tener lo siguiente. Esto será S sub phi de F, ¿cierto? Pero yo voy a correr todo este chuzo para el otro lado. Un momento, por favor. Listo. ¿Y qué voy a ver? Por allá montado en un valor de frecuencia que enseguida pues decimos cómo se llama, voy a ver la señal. Listo. Por acá estará esto aquí, este valor es F sub C, como frecuencia de portadora. La C es de carrier, portador. Listo, ¿sí se entiende? Entonces, representando ya la señal binaria, no como simplemente unos pulsos que cambian de amplitud, sino como unas señales senoidales con un valor de frecuencia determinado y cuya fase va cambiando según sea un 0 o un 1. En el espectro, ¿eso cómo se ve? Ah, el espectro que había originalmente se va y se monta por allá un valor de frecuencia, F sub C. ¿Dónde qué es F sub C? ¿Usted qué cree? La frecuencia de la portadora. ¿Y dónde está esa portadora? Es la frecuencia de esta señal senoidal. Ese es F sub C. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con esto hasta acá? Todo bien. ¿Cómo? Pero no es o sea, Manuel está diciendo acá que para obtener la señal modulada, uno hace la convolución del código en banda base, de la señalización, o sea, la señal en banda, es, claro, sí, sale. Exactamente. Lo que está diciendo Manuel aquí es explicando, pues, digamos, en palabras, el procedimiento matemático que hay por debajo, ¿cierto? Y es que para lograr la señal modulada, ¿usted qué hace? Coge la señal en banda base, ¿cierto? Esos pulsos, y la multiplica punto a punto con la señal portadora, la señal senoidal portadora. De esa multiplicación en el tiempo, en la frecuencia es ¿qué? ¿Qué es la multiplicación de dos señales en el tiempo? En la frecuencia. Pero ¿cuál es la operación? ¿Sí se acuerdan? Una convolución. Entonces, tenemos una convolución de las dos señales en la frecuencia, ¿cierto? Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que la convolución termina haciendo? Es llevar al espectro de una de las señales el espectro de la otra. ¿Cuál es el espectro de la señal senoidal o cosenoidal? Un impulso. Simplemente llevo a ese espectro a esa altura. Pues. Ya. Eso es todo. Muy bien. Ok, entonces, digamos lo siguiente. Este tipo de transformación se conoce
como modulación digital. Pues la señal moduladora, bueno, entonces aquí hay una pregunta, para asegurarme pues de que sí estamos hablando el mismo lenguaje. En una modulación se involucran ¿cuántas señales? Ustedes han visto, han oído hablar de alguna modulación, modulación analógica, por ejemplo. Sí. O sea, ustedes conocen, pues, por ejemplo, modulación AM. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis rápido. Esto no va a quedar en las notas, pues, pero es como para que nos aseguremos, pues, de que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, una modulación involucra dos señales. ¿Listo? Entonces, tenemos una señal moduladora y una señal portadora. Aquí, esta señal moduladora es la señal mensaje y la portadora es simplemente señal de alta frecuencia. Señal senoidal, bueno, no tiene que ser senoidal, pues, pero es lo más sencillo. Señal periódica de alta frecuencia. ¿Listo? Entonces, naturalmente, la señal moduladora puede ser de cuántos tipos. Dos tipos, analógica o digital, ¿cierto? Entonces, cuando la señal portadora es analógica, pues ustedes saben, o sea, cómo se comporta una señal mensaje analógica, ¿cierto? Lo mismo digital. Y lo mismo aquí en portadora. Esto puede ser analógica, en fin, analógica o digital. ¿Listo? Cuando la moduladora es analógica y la portadora es analógica, tenemos una modulación analógica. Y cuando tenemos una moduladora digital y portadora analógica, tenemos una modulación digital. Los otros dos casos no vienen al caso. Los otros dos casos son con la portadora digital. Son, pues, digamos, esquemas. O sea, cuando tenemos digital y digital es lo que se conoce como una codificación. Es tanto una modulación. ¿Sí? ¿Cómo? Codificación. Bien, eso es. Listo, eso es todo. Es que es una, cuando decimos un caso sencillo de una señal modulada, por ejemplo, yo tengo en general una señal portadora que yo voy a llamar CDT. Listo, me da la gana, ¿ok? Y ese CDT va a ser lo siguiente. Va a estar compuesto por un ADT, por un coseno
de eh, omega sub c de t por t más un phi de t. ¿Listo? Esa es la señal modulada en general. No, entonces me perdona. No va a ser C, sino M. Listo, ok. Si este es el que depende del tiempo y estas son constantes, o sea, esto es, eh, digamos, ADT, pero esto es constante y esto es constante, y este ADT lo conecto yo con la señal moduladora. Esto depende de la señal moduladora. Esto se conoce como modulación de amplitud. La señal mensaje cambia la amplitud de la señal modulada. Es decir, la modulada es MDT. La señal mensaje, sí. O sea, puede ser ADT directamente o una función de ADT. En todo caso, la idea es que este ADT va a depender de la señal mensaje. Entonces, esa es modulación en amplitud. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la amplitud cambia con respecto a la señal, a la amplitud de la señal mensaje. La portadora es esta, toda es decir, la portadora es esa, pero sin las dependencias del tiempo, pues. O sea, portadora sería, yo la escribo acá con, por ejemplo, azul, coseno de omega sub c, t más phi, de algo así. Bueno, un A por coseno de eso, simplemente una señal senoidal. Entonces, si a esa señal senoidal le pongo a variar la amplitud con la amplitud de la señal mensaje, es una modulación de amplitud. Ahora, por el contrario, si la amplitud es constante, línea negro, si la amplitud es constante y lo que depende del tiempo va a ser ya esta de aquí, el WC, esto es WC de T, y ese WC va a cambiar con la amplitud de la señal moduladora, ese tipo, ¿cómo se llama ese tipo de modulación? Modulación en frecuencia. Yo cambio la frecuencia de la señal portadora con respecto a la señal moduladora. Y finalmente, último caso, si tanto la amplitud como la frecuencia son constantes, pero la fase es la que cambia, esta digamos es phi de t, entonces eso es que modulación en fase. Ejemplo de modulación en fase. Vale, aquí. Estoy cambiando la fase de la señal portadora. ¿Listo? Eso es todo. ¿Ok? Sí se entiende muy a grandes rasgos pues, la idea de qué es la modulación. Ahora, ese esquema que acabé de dibujar opera tanto para modulaciones analógicas, AM, FM, PM, como para modulaciones digitales, como las que vamos a ver ya enseguida. Es la misma descripción matemática. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, ahí la idea? Bien. FM, AM, FM, PM. ¿Cómo? Sí. O sea, lo que está preguntando Manuel aquí es que ¿por qué en la radio comercial no tenemos PM? ¿Listo? Sí se usa PM, pero en aplicaciones específicas, porque resulta que en cuanto a, digamos, protección contra el ruido es más robusto FM y más, digamos, más, sí, es más, como más adecuada para masificación. Para aplicaciones ya específicas no comerciales sí hay PM, directamente. Sí, para la más sencillo de masificar, es más inmune al ruido, ciertas distorsiones, etc. Bien, ok, les voy a quitar esto. Asumo pues que tomaron notica y ya. Igual queda pues la grabación. Bien, entonces, ahora sí, este tipo de transformación se conoce como modulación digital. ¿Por qué?
Es porque, pues la señal moduladora es, según lo que acaba de decir, digital. Y la señal portadora ¿es qué? La señal portadora es analógica. Listo. Eso es todo. ¿Alguna inquietud con esto? Es breve. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora algunos casos, ejemplitos pues, de construcción de estas modulaciones. Entonces empecemos. Modulaciones digitales binarias. ¿Bien? Lo tomamos por aquí, de vida. Bien. Entonces, la primera que vamos a ver es ASK. ¿De dónde viene esa sigla ASK? Es lo siguiente. Eso. Sí. Amplitude Shift King. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cómo hay que la llave? No. O sea, la pregunta en realidad es por qué la modulación analógica de amplitud se llama simplemente modulación de amplitud y esta se llama Amplitude Shift King. ¿De dónde viene el nombre? Usted no tiene por qué saber eso, pues. No es de curiosidad. Resulta que esto nació cuando nació la telegrafía. ¿Cómo funciona un telégrafo? Hundiendo una tecla. ¿Cierto? Entonces usted hunde una tecla, esa tecla produce señal o no señal, un tonito, pues una señal, ¿cierto? Y pues eso produce señal o no señal y, y listo. ¿Cómo dice tecla en inglés? Key. Entonces de ahí viene el nombre. Ese key es de la tecla que se hunde para hacer la codificación de la información en el telégrafo. Código Morse. Listo. Es decir, ahí, ¿cómo es la señal? Si estamos modulando la señal digital eh, en amplitud y estamos hablando de una modulación binaria, ¿qué niveles de amplitud vamos a tener? Dos niveles de amplitud. Típicamente, o sea, ¿qué es lo más sencillo para tener dos niveles de amplitud? Eso. Hay señal, en cuyo caso suena un pitico, por ejemplo, así pues, bien varonil como acaba de producir. Un pitico y ausencia de pitico para el cero. Ese es el esquema más sencillo, ¿cierto? Eso es. Esa es la modulación de amplitud en digital, pues. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, por acá está preguntando Manuel que por qué el telégrafo funcionaba así. Pues no sé si no entiendo bien la pregunta. Ok, entonces la pregunta es ¿por qué estamos produciendo este tipo de modulación en un telégrafo? Entonces, la respuesta corta es lo que estaba diciendo ahorita, es precisamente para lograr una transmisión o sea, una transmisión inteligible a gran distancia. ¿Listo?
Sí puede funcionar bien con los relevos. O sea, es decir, el relevo es lo único. ¿Cuál es la diferencia entre un relevo analógico y digital? Un relevo analógico simplemente, ¿qué va a hacer? Amplifica. O sea, me llega una señal lo más de débil, yo amplifico todo eso, lo que amplifica todo, incluyendo el ruido. Un relevo digital entiende lo que está llegando. O sea, aquí vienen ceros y unos, entonces simplemente vuelve a generar la señal otra vez nueva. Entonces, si los relevos son digitales, no necesariamente hay problema. ¿Cómo? No, no, o sea, que sí, puede ser un relevo humano, ¿sí o no? Un relevo que está entendiendo el código Morse y vuelve y lo entrega al otro lado. Eso es un relevo digital, por ejemplo, pues en esa época. ¿Listo? ¿Qué es un relevo analógico en ese caso? Simplemente tenemos un amplificador con tubos que vuelve y reproduce la señal con todas esas distorsiones. Eso es todo, amplifica todo eso. ¿Ok? Desde ahí viene pues el nombre ASK. ¿Listo? Entonces, ASK es una modulación digital de amplitud. Entonces, la amplitud de una señal portadora se varía de acuerdo a la señal en banda base MDT. Entonces, lo que estábamos diciendo ahorita, la amplitud de la señal portadora va a variarse con respecto a MDT, la señal mensaje. Entonces, una versión de ASK puede construirse así. ¿Okay? Entonces, mire pues esto. Phi de, entonces, sub ASK de T, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la construcción matemáticamente en el tiempo. ¿Cómo construyo yo la señal modulada? Entonces, M de T por coseno de omega sub CT. Ahí está. ¿Ok? Ahora, bueno, usted sabe esto. Esto es la señal moduladora, esta de acá. Señal moduladora. Y la otra, el coseno, es la señal portadora. Y, y, MDT en este caso es ¿qué? ¿Quién me dice? No, pero es, o sea, no es un 1 un 0, sino que es toda una secuencia de unos y ceros, ¿cierto? Entonces recuerden, MDT, si es una señal con señalización en banda base, entonces tendremos sumatoria de los A sub K por P de T menos K de sub B. ¿Sí o no? Ahora, aquí hay una preguntita. Por ejemplo, este A sub K, ¿cómo es? ¿Cómo?
0, 1. Entonces, este a sub k pertenece al conjunto con dos elementos, 0, 1. ¿Sí se entiende por qué? Y este PDT, la manera más sencilla de construirlo es como PDT va a ser igual a quién? A ese pulso cuadrado que hemos usado, que es pi mayúscula t menos t sub b sobre 2 sobre t sub b. Hermético, yo lo hago sin menos pequeños k. P de t va a ser igual a pi de t menos t sub b sobre 2 sobre t sub b. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Pues, oye. La señal ASK está compuesta por, la señal modulada ASK está compuesta por una señal portadora que está prendida cuando está un 1 y que está apagada cuando está un 0. Es decir, hay señal cuando hay un 1 y no hay señal cuando hay un 0. ¿Cómo construimos eso matemáticamente? Pues simplemente la señal mensaje es esta, donde los posibles valores de amplitud de esta señal banda base son 0 y 1. ¿Qué señal banda base es esa? ¿Qué señalización banda base es esa? ¿Mm? On-off. Entonces, on-off. Pero entonces, ¿cómo logra usted en on-off? ¿Cómo logra usted ASK? Una manera es con on-off. Coja la señalización on-off, multiplique eso por una señal cosenoidal y sale. Listo. Y el pulso es simplemente este pulso cuadrado pues, que tenemos. Eso es todo. Bien sencillo. Listo. ¿Alguna inquietud con eso? Ajá. O sea, el coseno lo que va a hacer es trasladar todo el espectro de la señal a una frecuencia mucho mayor. Tiene varias ventajas. Pues una de ellas es, por ejemplo, permitir unas tasas de transmisión más altas con ciertos esquemas. Permite que la construcción sea más sencilla, los dispositivos son más pequeños, mucho más pequeños. Y yo puedo construir un sistema que sea más inmune a la interferencia que yo encuentre en el ambiente para las frecuencias, para ciertas frecuencias, etc. Todo eso, yo controlo todo eso. Listo, eso es todo. Entonces, digamos acá, ¿cómo MDT? ¿Qué es esto? Como MDT. En este caso, está construida con codificación on-off, la señal modulada phi sub ASK de T también tiene esa característica. También tiene esa característica. On-off. Lo que se conoce de manera muy original
¿Cómo cree usted que se llama esto? O en sigla, OK. OK. Listo. Entonces, esta modulación que tenemos ahí descrita matemáticamente es OK, en realidad. Es una de las eh, posibles encarnaciones de ASK. Muy bien, entonces, ilustración. Bien, entonces, vamos a suponer que yo tengo en banda base la siguiente. No me escribe. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, me faltó un segundito. ¿Eh? Esto es MDT. Esto está cierto. Y entonces acá voy a tener los siguientes valores binarios. Uno, cero, uno, uno, cero, uno, uno, uno. Listo. Y entonces la señal en banda base con señalización o no va a ser así. En este caso tenemos retorno, no retorno a cero. Ahí está. Nada raro. Y la señal portadora va a ser algo así. Esto es T, esto es coseno, mírame el coseno, coseno de omega sub ct. Y vamos a trazar aquí un grisecito. Qué dificultad, hombre. Aquí, ok, algo así. Me perdona, pues, la incompetencia a la hora de dibujar esto. Bien. Y entonces simplemente tomamos esos dos muchachos, las multiplicamos en el tiempo, ¿cierto? Y producimos la señal modulada que en el tiempo se ve así, o OK. Tiempo, entonces phi, ASK, dt, y aquí no me va a caer, sino no, me va a quedar faltando un bit, pero bueno, simplemente ilustración. Entonces el 1, prendidito, 0, apagado, 1, 1, prendidito. Y después el último 1 por allá, está acá, ahí está, eso es. Eso es todo. ¿Alguna inquietud con eso? Bien sencillito.
Bien, ahora hay una versión más general de ASK, la voy a describir ya mismo, pero el principio es muy parecido. ¿Listo? Entonces, una versión más general de ASK puede lograrse haciendo A sub K perteneciente ya a no cero y uno sino, por ejemplo, A sub uno y A sub 2. ¿Cierto? Entonces ya no estamos hablando de niveles de amplitud cero o uno sino dos niveles de amplitud que no, ninguno de los dos son cero. Entonces, ¿dónde A sub uno es diferente de A sub 2 y ambos son diferentes de cero? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve eso? Algo así. Eso. No, no necesitaba tan grande, hombre. Esto es T. No, bueno, equivocame hoy. Listo. Cierto, entonces ya tengo dos niveles de amplitud que no son, ninguno de los dos es cero. ¿Listo? Entonces tenemos lo mismo. Uno, cero, uno, uno, cero, uno. Uno, uno, cero, uno. Bien. Y entonces es el uno, nivel de amplitud más alto. El cero, este. Uno, cero. Ahí está. ¿Cierto? Y mire que ya no volvemos, ya no estamos hablando de señal, no señal, sino que señal con una amplitud, otra señal con otra amplitud. Entonces, ¿cómo me queda la señal modulada? Así, de la siguiente manera. ¿Cómo cree usted? ¿Alguna idea? Eso. Entonces, lo único que cambia con respecto al esquema que acabamos de ver es que aquí, en esta parte ya no vamos a tener pues como ausencia de señal, sino una señal con una amplitud. Eso es todo. Entonces, sería como algo así. Señor. No, me está preguntando Manuel aquí que yo cuando dibujo esto, ¿por qué hago que el periodo de la señal senoidal coincida con el tiempo de bit? Pues cuando se termina el tiempo de bit, no, simplemente pues así me funciona en la cabeza a mí, pues no tiene nada que ver.
Listo. Entonces, segundito, yo vuelvo a poner acá esto. Ay, hombre. No escogí pues el... Bien, entonces acá tendremos... Bien, acá tendremos esto así. Eso es. Esto obviamente es el tiempo. Entonces, usted se preguntará por qué tenemos esta versión, o sea, qué utilidad tiene una versión más general de esta modulación. ¿Usted qué dirá? Entonces, la razón es esto. Precisamente esto está relacionado con lo que acabo de preguntar Manuel, y dice esto. Yo tengo acá la portadora, ¿cierto? Pero acá se me pierde. Mientras que en este esquema no se me pierde. Entonces, cuando yo tengo la señal ahí, tanto o sea, en todos los bits, siempre tengo la presencia de la portadora. ¿Qué me permite eso? No perder la sincronización de frecuencia y de fase que trae la portadora. O sea, el receptor tiene que estar sincronizado en frecuencia y en fase para poder obtener la información. Si yo aquí mato la señal, entonces puedo perder la referencia, dependiendo del tipo de receptor que se diseñe. ¿Listo? Entonces, decimos esto, o sea, esa versión más general, digamos que ayuda a mantener la sincronización de frecuencia y fase. Nuevamente, ¿por qué? Porque usted aquí, en estos momentos, cuando usted tiene O o K, se le pierde la señal portadora. Ya no tiene referencia de frecuencia y fase. Insisto, depende del tipo de receptor que usted dice. ¿Ok? ¿Está más o menos claro? Sí. Cortes súbitos. ¿Cuáles cortes súbitos, Manuel? Eso. Eso. Entonces, Manuel está preguntando aquí cuando yo tengo la portadora, tengo un uno de la portadora prendida, y después un cero, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo quedar con un brinco grande de amplitud. ¿Dónde se ve reflejado eso? En la fase del espectro de fase. Se ve con impulsos grandes en esos cambios abruptos de amplitud. No, dependiendo de qué tan grande sea el brinco, puede ser en un impulso grande. Muy bien. Ok. Otro sabor de modulación digital. PSK. Phase Shift Keying. ¿Okay? Entonces, ¿usted qué cree que tiene de diferente PSK comparada con ASK? Eso. Entonces ya la información de la señal MDT está metida en la fase
de, de la señal portadora. Ya habíamos visto el ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo que este es un ejemplo de PSK, a la derecha, ¿cierto? Eso es PSK. Ya vamos a mirar. La modulación PSK opera cambiando la fase de la señal portadora coseno de omega sub c. Una forma de lograr esto es usando el mismo esquema de la modulación OK, pero entonces aquí le doy la palabra a usted. Aquí necesitamos meter la información de la señal moduladora en la fase. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo un 1, tengo una fase. Cuando tengo un 0, tengo otra fase. Pero la amplitud siempre es la misma y la frecuencia también. Muy bien. Entonces estamos diciendo, para lograr eso, podemos utilizar un esquema parecido al de OOK. ¿Cuál será la diferencia? Listo. Que aquí no se pierde la señal. Listo, pero entonces, ¿qué cambia? Desde el punto de vista como concreto. Concretamente, ¿qué es lo que cambia? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo construyo? No me está dando la respuesta concreta que necesito. Estoy diciendo, usted va a utilizar un esquema muy parecido al de OOK. Es decir, algo así. ¿Dónde está la diferencia? Ya no existe, no existen ceros en A sub K. Y entonces, el MT se mete al coseno. No, es verdad, es verdad. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la forma más fácil de obtener dos señales con fases lo más distinto que se pueda? No. Ahí está. Ahí está. Que es multiplicar la amplitud uno menos uno. Es decir, tener coseno y menos coseno. O sea, entonces los azúcares ya no son cero o uno, sino uno menos uno. ¿Cómo se llama ese esquema de modulación, de señalización banda base? Polar. Entonces es la misma cosa que lo OK, solamente que ya es con señalización polar. Entonces, espero, empleando codificación polar en lugar de on-off.
en la señal banda base. ¿Ok? Entonces, phi sub PSK de t hace la misma carajada m de t por coseno de omega sub ct, ¿cierto? Pero aquí el m de t lo vamos a escribir de la siguiente manera. M de t es igual a la sumatoria de los a sub k por p de t menos k de sub b. Y resulta que el a sub k ahora es menos uno, perdón. A sub k pertenece al conjunto con dos valores, menos uno o 1. Y nuevamente, p de t es la misma carajada. Lo hago más para atrás. P de t va a ser igual a pi mayúscula de t menos t sub b sobre 2 sobre t sub b. Ahí está. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, ilustración. A mí me encanta hacer estos dibujos. Ustedes no saben el júbilo que me da. Ilustración. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una señal banda base muy parecida. Mirando a ver si me lo ahorro. Más bien vuelvo y lo hago. Momento. Entonces tenemos 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces esto es m de t. Esto es t. Listo. Entonces aquí, ¿cómo era? 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Listo. Acá. Y... Bueno, en fin. Acá. Ahí está. ¿Cierto? Y la portadora será la misma carajada. ¿Cierto? Entonces esto acá es también t. Esto es coseno de omega sub ct. Y pues vamos a tener, bueno, es que es la misma cuestión. Yo no sé por qué no la copié de acá arriba para evitar la fatiga. Mire pues, es exactamente la misma portadora. ¿Cierto? Entonces a copiar acá, todo esto se va a ir. Eso. Ahí está. ¡Tum! ¿Y qué hago con ellas dos? Lo mismo, las multiplico, ¿cierto? Y eso me produce ya la señal modulada. Simplemente vamos a tener la misma cuestión, pero con cambios de fase. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Será que necesito más? A ver, segundito.
Es que yo creo que no me quisiera hacerlo como completo. ¿Con un solo qué? ¿Cómo así que con un solo periodo? Ah, sí, pero pues bueno, no, no se ve como tan bien, pues, como la idea. Entonces, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí está. Esto es phi sub PSK de T. Y, pues, nuevamente, cogemos esta muchacha, la multiplicamos con la otra y nos da esta. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo da esto? Entonces, tenemos la señal, cambio de fase acá. Entonces, eh, cambio de fase, sí. Aquí ya no hay cambio de fase, pero acá sí. Y aquí hay otro. Listo. Entonces, aquí tenemos cambios de fase. ¿Cuáles son los cambios de fase acá? ¿Entre qué valores de fase tenemos? Eso, entre cero y pi radianes, ¿cierto? Ahora, nuevamente, eh, entonces, este man es José, no, P de T, coseno de omega sub ct, ¿cierto? Y este man, el segundo es ¿qué? El segundo es ¿qué? Menos P de T coseno de omega sub ct. ¿Dónde está explícito entonces eso de la diferencia de fase de pi radianes? Ah, porque es que esto es lo mismo que P de T por coseno de omega sub ct más pi. Está. Eso es todo. Eso es PSK. Listo. Pues para completar, vamos a ver FSK y ya la próxima clase empezamos a ver el análisis de densidad espectral de potencia. Listo. ¿Cómo cree usted que va a ser el análisis de densidad espectral de potencia antes de empezarlo? Entonces será, digamos, la traslación de ese análisis de densidad espectral de potencia, pero a frecuencias más altas. Ya luego miramos cómo sale. El doble del ancho de banda. Oh, depende, depende. No, no. O sea, eso siempre es simétrico, pues, bilateralmente. Pero el problema es que cuando tenemos FSK, que es el que vamos a ver ya, no queda el doble, queda más. Pero, mira. Entonces, el último esquema que vamos a ver es, pues, de estos binarios es FSK. FSK es, como usted bien se imagina, es Frequency Shift King. ¿Ok? Entonces, FSK inyecta, inyecta la información
de la señal banda base en la frecuencia. Y aquí va a poner esto, instantánea. ¿A qué me refiero con eso de frecuencia instantánea? O sea, ¿qué cree? Es frecuencia instantánea de la señal portadora coseno de omega sub c t. ¿A qué me refiero con eso de frecuencia instantánea? Pues eso. Entonces, hay un valor de frecuencia para cada instante de tiempo. Listo. Si en la señal binaria hay un uno en un periodo de símbolo, eso se codifica en la señal portadora con una frecuencia WC1, omega C1. Listo. Muy bien. Si hay un cero en la señal binaria, la frecuencia de la portadora será distinta. Por ejemplo, omega sub C, cero. Perdón, voy a tratar de hacer este cero. Oiga, esto está muy duro. Eso. Omega sub C, cero. Listo. Eso es una forma de construir la señal modulada con FSK es, mire esto, sumando, dígame usted, ya le soplé aquí que sumando. ¿Sumando qué? Eso, ¿qué es FSK? Voy a tener para los unos una portadora con una frecuencia omega C1. Para los ceros, una portadora con una frecuencia distinta, omega C0. Muy bien. ¿Cómo construyo yo eso matemáticamente? Pero, entonces mira lo que está diciendo Manuel, yo puedo hacer una OK para cada una de las frecuencias. ¿Listo? Pero entonces si lo sumo, no me camella. Hay que hacerle otra cosita. Eso. Entonces, cuando una está prendida, la otra está apagada. Y viceversa. Cuando la otra está prendida, la una está apagada. Entonces, sumando dos modulaciones OK,
una por cada valor de frecuencia. Entonces veamos. Phi sub fsk de t es igual a la suma de a sub k por p de t menos kt sub b por coseno de omega c 1 t. Este es el primero k. Más, poner aquí abajo, más la suma ya de, entonces no es a sub k. Entonces, ojo, va a poder escribirlo más fácil. ¿Qué posibles valores toma este a sub k? Entonces, esto pertenece al conjunto de 0, 1, ¿cierto? Entonces, si eso es así, los a sub k, entre comillas, de la segunda OK son como es 1 menos a sub k. Es como dijimos, cuando el primero vale 0, el otro vale 1. Cuando el primero vale 1, el otro vale 0. Bueno, entonces, tin por e de t menos kt sub b, coseno de omega sub c 0. Ahí está. Y entonces, listo. ¿Qué notamos? Cuando una se prende, la otra se apaga. ¿Cierto? Vemos eso. Muy bien. Y ya, la ilustración. Por aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Ah, un momento. Me quedo corrido. Eso. Eso. Entonces digamos, ah, no sé ni cómo ponerle a esto. Pi o k 2 de t. Y esto es phi o k 1 de t. ¿Listo? Bien.
Y yo voy a poner los números abajo, que no me copien. Voy a poner acá. Entonces esto era un cero, un uno, perdón. Uno cero uno uno cero uno 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 cero uno. Muy bien. Listo. Y entonces, este está prendido acá, ¿cierto? Y acá, ahí está, y acá. Ahí está. Y en los ceros está el otro, con una frecuencia, digamos, menor. Ahí está. Entonces llegamos, la sumamos, o sea, estas dos, y producimos lo siguiente. Creo que no me cupo. Como cosa rara. Esto será phi de FSK de T. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué se ve? Entonces, alta frecuencia. eh, ¿Sí ven? Ya. Entonces, esto es la suma de ambas señales. Eso es todo. Listo. Entonces, eso es básicamente, pues, digamos, un paso muy rápido por lo que queremos construir, ¿cierto? Cuanto a las modulaciones digitales binarias. ¿Qué seguirá? Ya hacer el estudio de la densidad espectral de potencia, que lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Profe, el tema de las notas, ¿hay disponibilidad? Todavía no, todavía no. Yo les aviso Listo, cuando. gracias. Listo, suerte. Sí, todavía no lo he terminado de definir, pero todavía pues hay tiempo para